Buenas noches, señoras y señores. Vamos a conversar hoy con la primera española que escaló la cima del mundo. Y debo decirles que cuando era tan solo un adolescente, descendió en la tierra a profundidades de más de 1000 metros. Se llama Araceli Segarra. Es una deportista excepcional, una mujer polifacética. Buenas noches, Araceli. Buenas noches. ¿El Everest cambió su vida? Más que cambiarlo, la reorientó, porque en el momento que hice cumbre, yo había justo terminado la universidad y era ese momento en el que tienes que decidir un poco, o lo puedes decidir en cualquier momento de tu vida, qué es lo que quieres hacer, pero para mí esa era la primera vez que tenía que decidir hacia dónde orientarme. Y un poco eso sí que marcó hacia dónde iba a encaminar un poco lo que quería hacer en la vida. Pero cambiarlo, así radicalmente no, tampoco. Y entonces decidió ya no dedicarse a la fisioterapia. Estuve dudando, de hecho aproveché esa temporada para hacer un posgrado en fisioterapia infantil, pero sí, acabó siendo eso, que no me dediqué a la fisioterapia plenamente. Me acabo dedicando un poco, porque como hice esa especialización en fisioterapia infantil y mis compañeros son como niños, pues acabo tratándolos a ellos en la montaña, porque son un desastre. Pero sí, decidí no continuar con la fisioterapia y centrarme más en las posibilidades, que son pocas, que tiene profesionalmente el mundo del alpinismo. Es cierto que cuando usted coronó el Everest, quiero decir, después de coronar el Everest, pues adquirió bastante fama, pero tengo entendido que, por contra, tuvo dificultades para encontrar un trabajo así, de una manera rápida. Bueno, tampoco es que me plantease encontrar un trabajo de manera rápida. Yo creo que tampoco es que lo buscase mucho. Lo que sí, y es que si te quieres dedicar al alpinismo, ¿qué clase de trabajo puedes conseguir que te permita? ¿No? Exacto, ¿no? Yo creo que le pasa no solo a los alpinistas, sino a muchos deportistas que han sido, pues, o quieren ser profesionales, ¿no?, de su deporte. A muchos atletas, una vez termina su carrera deportiva, de la cual pues pueden vivir de ella, gimnastas, como digo, atletas, después ¿qué haces, ¿no?, con tu vida? Finalmente, el alpinismo tampoco es una cuestión, un deporte del que se pueda vivir, es decir, no te pagan por escalar, no hay unas competiciones en alpinismo, si las hay en de escalada deportiva, pero no hay una profesionalización, ¿no?, de ese deporte. Entonces, encontrar un trabajo que te permita estar escalando, que te pague las escaladas, es complicado. Pues es bastante difícil. Claro. Tienes que hacer un poco de malabarismos e inventarte cosas. Creo que, usted subió al Everest en 1996. Sí. Un año antes había intentado hacer la misma escalada y fracasó. Sí. No. ¿No fracasó? No. No llegó a la cima. Sí, pero eso no es un fracaso. Defíname fracaso. No llegar a la cima no es un fracaso. No conquistar. El fracaso yo creo que es no intentar hacer las cosas porque no creas que vayas a conseguirlas. Yo intenté hacer esa montaña por una ruta diferente. Realmente intentamos escalar la cara norte, a diferencia de la que escalamos con IMAX, que fue la cara sur. Intentamos escalar sin oxígeno, sin cuerdas fijas, sin ayuda de porteadores, es decir, en un estilo muy puro, muy arriesgado, por muchos aspectos, no solo por el físico, sino porque las probabilidades de hacer cumbre son muy, muy pequeñas cuando lo haces de esta manera. Pero para mí era mucho más auténtico. La práctica del deporte ya le es suficiente. Quiere decir que no es fracasar no haber coronado la cima. Para mí no. Para mí, si sé que he intentado las cosas, habiendo puesto todo el empeño, toda la energía y todo lo que sé, de ello voy a sacar algo. Y eso lo voy a poder aprovechar alguna vez en algún momento. Y evidentemente pude aprovechar todos los errores que había cometido en esa primera expedición para no volverlos a cometer en la segunda. Pero... ¿Murió un compañero en esa expedición? Sí, tuvimos un accidente antes de empezar lo que era la montaña en sí, en la aclimatación, y el médico de la expedición falleció. Bien, entonces, después de este intento, usted fue seleccionada en una especie de casting para hacer una película y a la vez escalar el Everest. Sí, fue bastante curioso. Mientras yo estaba en Everest, en la cara norte,
que es en la parte del Tíbet, casualmente en el campo base apareció un director de cine norteamericano de documentales que estaba preparando, y en esos días pues también estaba adiestrando una serie de porteadores para hacer un documental en formato IMAX 6 meses después, en lo que sería la primavera del 96, del año siguiente. Y me conoció allá en el campo base, un rollo así como a Claudia Schiffer, que la descubrieron en una discoteca. Yo no soy ni tan guapa ni tan alta. A usted entre los hielos. Pero a mí me descubrieron entre carámbanos de hielo, exacto. Y David, al conocerme y ver qué currículum tenía y lo que estaba intentando, pues me propuso para ser una de las chicas que necesitaban para el documental, para chicas que fueran de Europa, es decir, tenían un casting y estaban seleccionando personas de diferentes nacionalidades, porque iba a ser un documental internacional y también, pues, mediáticamente necesitaban que tuviera pues un sentido, ¿no? Un grupo internacional, había un americano, una japonesa. ¿Que no escaló la japonesa? La japonesa no consiguió llegar a la cumbre ese año, no. La película era de un presupuesto altísimo, 500 millones de pesetas, o sea, Sí, a pesar de ser un documental. Pero se iba todo en película, no se iba ni en nosotros. Yo no tenía maquilladora, no tenía vestuario, no tenía nada. Pero el material, realmente el presupuesto se fue no en la expedición, no en nosotros, sino que se fue en lo que costaba cada rollo de película. El IMAX es este formato gigante y el negativo tiene esta medida, ¿no? Cada fotograma tiene 70 milímetros. La película son rollos muy grandes, cada rollo, sin revelar, valía $1000. Luego se le tenía que añadir el revelado. Para una expedición de 2 meses, pues no sé cuántos rollos de película llegamos a filmar, pero el dinero se fue en la película. ¿La escalada fue más fácil con todo ese apoyo logístico? Es que casi no había apoyo logístico en la montaña. Yo he visto expediciones comerciales donde había más personas trabajando exteriormente a la expedición que lo que hacíamos nosotros, porque básicamente éramos pues los 4 personajes, por llamarlos de alguna manera, que todos éramos alpinistas, y los 2 camarógrafos, más 5 porteadores que se encargaban de la cámara. Como la cámara pesaba tanto, las cámaras normales de IMAX pesan 48 kilos. Nosotros conseguimos hacer una de más ligera, de 24. Iba toda desmontada en piezas, tenía que ser muy mecánica, porque si hubiera sido más eléctrica, más digital, pues con el frío no hubiera funcionado nada, ¿no? Era una cámara muy básica y se desmontaban piezas, y entonces teníamos que llevar separado el cuerpo de la cámara, por un lado, el trípode, que era un trípode monstruoso para poder aguantar esa cámara, las baterías, que también eran baterías muy pesadas para poder hacer que un motor tan grande que llevaba la cámara funcionase, la película y los objetivos. Y todo eso ya era todo lo que llevaban estos 5 porteadores. Aparte de ello, llevábamos pues 2 o 3 porteadores más de vez en cuando para ayudar a cargar el material hasta los campamentos superiores, pero era una expedición relativamente...